realmente la visión que tenemos nosotros es que es un complemento, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar lo que nosotros como médicos gastroenterólogos tenemos una subespecialidad que es, antes se llamaba motilidad digestiva, hoy se llama neurogastroenterología, y dentro de esta subespecialidad, específicamente en la patología no rectal, hay una intervención que ustedes conocen muy bien, que es lo que se llama la famosa terapia de biorretroalimentación, que no son más que técnicas que se emplean para controlar o restaurar funciones fisiológicas del organismo humano mediante la utilización de un sistema de retroalimentación, en este caso, la manometría no rectal, la electromiografía, las pruebas dirigidas a restaurar la sensibilidad, y en esta retroalimentación el paciente vuelve a controlar o a restaurar de forma voluntaria ese mecanismo fisiopatológico o fisiológico que está alterado. Para nosotros en el área de expertise que es los trastornos anorrectales, y esto es muy importante, nosotros como especialistas en esta área reconocemos que trabajamos en una unidad mucho más compleja de lo que pareciera ser para el paciente o para algunos otros médicos, que el acto de la evacuación o el acto defecatorio es un acto simple, que es solamente la expulsión de materia fecal a través del ano. Para nosotros que nos encanta la fisiología no rectal, sabemos que es una estructura muy compleja donde hay un reservorio muscular, que es el recto, que se comunica al exterior a través de este complejo grupo de músculos que forman el esfínter anal externo, el esfínter anal interno, el músculo puborectal, que está en un diafragma, que es el piso pélvico, es una estructura que en el caso de las mujeres, la anatomía se ve en comunión o en comunicación directa con lo que serían las estructuras ginecológicas, el útero, los ovarios, la vejiga, y que esta compleja unidad muscular que tiene esta capacidad de distenderse, de sensar, de percibir, de coordinarse, está regulada por una gran cantidad de nervios, ¿no? La inervación simpática, parasimpática, los reflejos locales, hacen que esto sea una estructura bien compleja. Y pensar en rehabilitar músculo de forma aislada, sin pensar en su parte sensitiva y en su parte neuronal, el día de hoy es bastante limitado. En esta fisiología no rectal, en esta fisiología del piso pélvico, voy a hablar básicamente de dos enfermedades o dos patologías. Nosotros reconocemos que es una unidad dinámica, donde muchas veces la posición natural de continencia está dada por la contracción de los músculos, pero también por ángulos naturales que están existiendo por la misma anatomía de la pelvis. Reconocemos muy bien que la pelvis femenina y la pelvis masculina son diferentes, los órganos pélvicos son diferentes, y que esta capacidad de continencia no está dada, por ejemplo, en gran parte por una postura, que es la posición sentada o la posición que mantiene este ángulo puborectal cerrado. Nosotros en los trastornos anorrectales, que son básicamente la incontinencia fecal, la disinergia del piso pélvico que condiciona estreñimiento, o el dolor pélvico crónico por contracción del haz puborectal, también reconocemos que hay un concepto fisiológico, esto lo tratamos de manejar mucho con los pacientes, donde el acto de la defecación es un acto que se aprende de forma voluntaria después de los 3, 4 años de edad. Nosotros establecemos esta capacidad de coordinar por una parte el recto junto con la presión que existe en el esfínter anal, que esto yo aprendo desde el punto de vista social, en qué momento cuando soy niño esta sensación o esta necesidad, esta urgencia de defecar, que está condicionada por la distensión del recto, y que si las condiciones sociales lo permiten puedo llegar a un baño, adoptar la postura y pujar,
pues lo que fisiológicamente pasa en el acto de la defecación es un aumento en la presión del recto. Esto es muy importante. Considerar que para que la defecación ocurra tengo que generar una presión a nivel rectal que alcance más de 40 milímetros de mercurio y que al mismo tiempo la presión del esfínter anal tenga que disminuir a una presión menor de la presión que se está generando en el recto, formando un gradiente. Esto es lo que nosotros reconocemos como sinergia o coordinación rectoanal y que es lo que permite que la evacuación salga de forma normal. Esto que les acabo de mostrar, esta caricatura, el día de hoy nosotros evaluamos la presión de los esfínteres, la presión del recto, la capacidad que tiene el recto de censar estos deseos de defecar con varias pruebas y por mucho para nosotros nuestro estándar de oro es esta prueba que es la manometría anorrectal. Es una prueba que en México hay muchos sitios que se hace, que se realiza. Es un estudio que si bien es un poco incómodo, es un estándar de oro que nos permite conocer desde el punto de vista manométrico cuál es la presión de esos esfínteres, cuál es la presión del recto, cómo se coordinan. Y a partir de esta prueba, de esta manometría no rectal, se implementa una técnica que es la terapia de biorretroalimentación, que seguramente ustedes lo hacen con electromiografía o hay algunas otras formas de hacerlo. Para nosotros esta terapia de reentrenamiento, en el caso de la incontinencia, es restablecer la fuerza, la presión para que el paciente no tenga incontinencia fecal, o en el caso del paciente con disinergia o con incapacidad para coordinar en la evacuación, es enseñarle al paciente a pujar para que de forma coordinada el recto se coordine con el ano y permita evacuar. Esta terapia de biorretroalimentación o de reentrenamiento es algo que en pacientes con estreñimiento, con incontinencia, con dolor anal, o hay un síndrome que es el síndrome del elevador del ano, tiene unas indicaciones muy, muy claras y que por mucho en los Estados Unidos y en México reconocemos que es algo que ayuda a una tercera parte de los pacientes y que nosotros como médicos, es la visión del médico, con estas pruebas establecemos el diagnóstico y hay muy pocos centros en México que podemos ofrecer esta terapia o esta serie de reentrenamientos a través de esta técnica que es la biorretroalimentación, que seguramente se complementa mucho con los ejercicios del piso pélvico que ustedes manejan. Esta terapia de biorretroalimentación o reacondicionamiento neuromuscular tiene como función rehabilitar la musculatura del aparato esfinteriano, mejorar la sensibilidad rectal y entrenar o enseñar a esta coordinación rectoanal. Y esto lo hacemos, y esto es técnicas que ustedes seguramente también emplean en su labor cotidiana. Lo hacemos a través de estímulos visuales, enseñarles al paciente en una pantalla estas especies de caricaturas de qué pasa cuando pujo, qué tiene que pasar con el esfínter anal, pero también lo puedo hacer de forma verbal, visual o auditiva mientras hacemos este estudio que es la manometría no rectal. Nosotros ocupamos equipos como los que ven aquí, ocupamos manómetros, equipos que utilizan sondas o catéteres que se introducen a través del recto, que nos permiten tener un registro de la presión, medición de presión, que visualmente el paciente puede identificar estas líneas de presión, pero también hay algunos aparatos de electromiografía y van a ver cómo esto depende mucho también de cada paciente. ¿Qué tan importante es esta terapia? Para nosotros, por ejemplo, en incontinencia fecal, asociaciones como la Asociación Americana, la Asociación Europea, nosotros como Asociación Mexicana, sabemos que esta terapia para un grupo de pacientes que tienen esfínteres anales débiles, que no tienen defectos muy grandes, que pueden ser susceptibles a tratamiento quirúrgico,
sabemos que es una terapia que tiene una recomendación o un nivel de evidencia de moderado a alto. O sea, esto es a veces mejor, por ejemplo, que algunos fármacos. Hay guías, como las guías para el manejo de trastornos anorrectales del Colegio Americano de Gastroenterología. Yo tengo ahí una participación activa en este tipo de asociaciones, donde se recomienda que los pacientes con incontinencia fecal que no responden a medidas conservadoras deben de someterse a esa terapia de retroalimentación junto con los ejercicios del piso pélvico, que bueno, pues esto es algo que ustedes hacen muy bien. Y esto es una recomendación bastante útil, bastante fuerte. Quizás a lo que no estamos acostumbrados en muchas partes es una vez que yo como médico hago el diagnóstico y que recomiendo lo que a mí me parece que objetivamente se tiene que mejorar, esto el paciente tiene que ir a casa y tiene que estar haciendo esos ejercicios 1 o 2 semanas antes de volver conmigo. Ahí es la parte donde el trabajar en comunión con los especialistas del piso pélvico, pues creemos que es muy útil. Estas consideraciones son importantes cuando tenemos un paciente con incontinencia fecal que creemos que puede ser susceptible a tratamiento de bioretroalimentación. Tenemos que encontrar pacientes motivados, que tengan una capacidad lingüística y cognitiva apropiada, que tengan el tiempo para hacer los ejercicios, que tengan una adecuada capacidad visual y auditiva, que no tenga un trastorno cognitivo, un trastorno neuropsiquiátrico severo, o si tenemos limitantes, esos pacientes que tienen secciones medulares graves, lesiones parapléjicas muy complejas, donde sabemos que, bueno, aunque que quisiéramos aportar esta técnica, el pronóstico no es alentador. Los objetivos de específicamente en incontinencia fecal es mejorar la fuerza de los músculos del piso pélvico, y nosotros reconocemos que los músculos del piso pélvico son muchos, son complejos, están en ese diafragma pelviano, donde de forma tradicional muchos de los médicos piensan que la continencia está dada por el esfínter anal, y sabemos que hay una gran cantidad de músculos, de fascias, de ligamentos que juegan un papel fundamental, y eso hay que rehabilitarlo. Mejorar la capacidad de detectar la distensión y la capacidad de tolerar distensión o sensibilidad. Hay una parte muy importante para nosotros que es reconocer que el recto, el ano, es un órgano sensitivo y que muchos de los trastornos, muchas de las alteraciones evacuatorias están dadas no nada más por un problema muscular, sino también por un problema sensitivo. Y la sensibilidad también es algo que se puede restaurar. Les muestro así muy someramente lo que hacemos o recomendamos. Esto lo hacemos nosotros con un técnico, con una enfermera, con un residente. Todos los pacientes, cuando los evaluamos por incontinencia fecal, tenemos que hacerles una exploración física, ver la mucosa, la piel, hacer un tacto rectal. Sabemos que en manos de expertos la capacidad o la sensibilidad que puede tener el dedo con un equipo contra un equipo de manometría o de electromiografía puede ser muy buena, y podemos decir, bueno, estos son esfínteres que están hipotónicos, hipocontráctiles, patulosos, abiertos. Hacemos una manometría anorrectal con alguna de estas técnicas que utilizamos. Le explicamos al paciente de que, en qué consiste el estudio y en qué va a consistir ese traje a la medida de ejercicios que tenemos que diseñar. Y este es un ejemplo para esos pacientes que tienen incontinencia fecal moderada, donde les enseñamos en una sesión inicial a hacer ejercicios de contracciones voluntarias sostenidas para aumentar el tono del esfínter, y después algunos ejercicios de contracciones voluntarias sostenidas de más de 20 o 30 segundos para aumentar el volumen. Pensamos, y ustedes lo saben muy bien, que es una cuestión de aumentar tono y aumentar también volumen de esas fibras musculares que están muy dañadas, ¿no? Hacemos mucho hincapié en los músculos ousal, los identificamos a través del equipo de manometría. Hay sondas de manometría de alta definición que nos permite identificar qué grupo muscular es el que está más débil. Son ejercicios que el paciente los hace mientras tiene la sonda puesta y están viendo en una pantalla si aumenta la presión, si cambia el color.
y luego hacemos algunos ejercicios de percepción, de distensibilidad. Se va inflando un balón que está en la punta del catéter, es un baloncito que vamos haciendo distensiones sostenidas, 10, 20, 30 mililitros, tratando de ver cuál es el umbral sensitivo del paciente, en qué momento sienten, en qué momento tienen la urgencia para evacuar, en qué momento no pueden retener. Y con este balón también hacemos algunos ejercicios de contracción. Esto toma quizás una hora y media en identificar los ejercicios que se le tienen que dar al paciente. Y el reto es que yo puedo decirle al paciente, bueno, pues esto es lo que yo como médico creo que tengo que hacer, pero no me garantiza que en la siguiente semana o en los siguientes 10 días, cuando vuelvo a ver al paciente, habitualmente lo estamos viendo cada 2 semanas durante un periodo que va de 2 a 3 meses, pues no tengo esa garantía de que el paciente vaya a hacer esto, ¿no? Los ejercicios en su casa, ¿no? Que por lo menos haga 3 veces al día, 20 minutos o 20 repeticiones de forma constante y diaria, ¿no? Este es un ejemplo, esto es una sonda de manometría con un balón que tiene ahí unos sensores de presión, donde gráficamente, en este caso, este paciente, antes de empezar los ejercicios, cuando se le pide que contraiga, esta sería la presión que genera durante la contracción, pues es una onda que no alcanza 80, más de 80 milímetros de mercurio, y que el reto es decirle, bueno, tú tienes que hacer que esta contracción suba lo suficiente a más de 120 milímetros de mercurio. Este es un ejemplo gráfico. Y evidentemente para nosotros, y este es un poquito lo que de repente se pierde, es que estos ejercicios que son muy útiles, el paciente ahora puede meterse al internet, ver un video, el ginecólogo se los recomienda, el urólogo se los recomienda, pero yo estoy seguro que la guía de profesionales de la salud como ustedes es fundamental para que este sea esa comunión que tenemos que tener y decirle al paciente, bueno, además vas a tener que estar en una vigilancia y en un tratamiento continuo con un profesional del piso pélvico para que además de esos ejercicios que yo identifique, se puedan sumar, ¿no? Les muestro un poco, esto es muy técnico, y esto es qué pasa con estas terapias de biorretroalimentación en incontinencia fecal. Son estudios que hemos realizado evaluando el número de episodios de continencia, por ejemplo. Esto es un estudio que evaluó un grupo de pacientes con incontinencia fecal que antes de entrar a estos ejercicios tenían hasta 6 episodios de incontinencia fecal, o sea, de manchado de la ropa diario, por lo menos 6 episodios por semana, y que después de estar en estos tratamientos a los 6 meses y al año, estos episodios prácticamente disminuyen, los síntomas y la calidad de vida aumenta de forma importante, y fisiológicamente logramos recuperar que esa presión, que en muchos casos está muy baja, después de los tratamientos suba, y que mientras más tratamiento y más tiempo tiene, la presión puede seguir subiendo y se puede seguir restaurando a la normalidad, ¿no? Esto es una técnica que nosotros en los laboratorios de fisiología digestiva en México hacemos. En Ciudad de México hay, en Veracruz, Monterrey, Guadalajara, no son tantos. Y bueno, también hay protocolos y hay dispositivos ambulatorios, y les muestro esto que está comercialmente disponible en Estados Unidos. Es un dispositivo donde el paciente se lleva el aparatito y es un aparato visual y auditivo donde el paciente puede hacer sus ejercicios, y cómo la respuesta con este biofeedback ambulatorio es muy, muy importante. Y pues para nosotros sabemos que esta es una terapia que lamentablemente, y esto es algo que me gustaría después platicar con ustedes, pues no es algo que se conozca mucho en México, y no en México, sino en el ámbito de incontinencia fecal, incontinencia urinaria, estreñimiento. Hay muchos tabús
muchos estigmas y tenemos mucho que ofrecer a los pacientes. Voy a hablar un poco del otro espectro de los trastornos que manejamos en piso pélvico, que son los trastornos de obstrucción, disinergia, obstrucción del tracto de salida, es esa incapacidad de los músculos durante la expulsión del balón. Estos son los sinónimos. Importante porque esto explica hasta una tercera parte de los que no responden a tratamiento médico. Para muchos pareciera que es una enfermedad que se va a solucionar tomando un laxante o tomando fibra. Llegan pacientes que han fallado a todos los tratamientos convencionales. Motor no es un problema de falta de consumo de agua, no es un problema, es un problema de descoordinación o de incoordinación. Y esto es bien interesante porque son frecuentemente mujeres o adolescentes que en algún momento de su vida o perdieron o aprendieron de forma inadecuada a esta coordinación que es fundamental para la evacuación, la caricatura que les mostraba más adelante. Este término de disinergia está acuñado por el doctor Satish Rao. Él es un médico que ahora trabaja en Augusta, en Georgia, pero él es el que acuña esta palabra de disinergia en el año 2004. Nosotros tuvimos Iowa, y lo que él describe, sinergia del piso pélvico, son varios de incoordinación entre el recto y el ano. Interesante, recuerden la primera caricatura que les mostré, contracción paradójica del esfínter anal, y no es más que en el momento, en lugar de que el esfínter anal se relaje, acuérdense que esto tendrá la materia fecal, muchos pacientes contraen de forma paradójica, de forma involuntaria, el esfínter anal, y esta impide. Y ese es el típico ejemplo de los pacientes que en el momento de que se les pide que puje y que relajen el esfínter anal, de forma paradójica. Y esto es una conducta aprendida, ¿no? Esto quizás en muchos casos son esos niños que cuando estaban aprendiendo a evacuar, el madre o el padre los regañan porque no era la condición social adecuada, y entonces el mecanismo que tiene el sujeto cuando percibe las ganas de ir al baño es cerrar, ¿no? Y esto es algo que se puede corregir con este tipo de terapia de biorretroalimentación. Hay otro tipo, la disinergia tipo 2, que en el recto, la falta de relajación, sino que el paciente no genera la presión suficiente a nivel rectal para vencer esta barrera. Y este es el típico ejemplo de esos pacientes que les pedimos que pujen. Acuérdense que el pujo es una maniobra muy compleja que involucra el incremento de la presión abdominal, esos ejercicios de respiración abdominal que ahora están muy de moda con el yoga, o esos ejercicios en las clases de partos profilácticos, a enseñar a las mujeres a aumentar la presión abdominal, generar la presión suficiente para que esta presión abra el esfínter anal. Bueno, pues esto muchos pacientes, lo que estoy tratando de decirles es que no saben pujar. Algunos pacientes contraen, otros no saben pujar, y eso es algo que nosotros en el momento que lo identificamos, pues nuevamente establecemos alguna serie de ejercicios, conductas, posturas, que es muy importante en la defecación, para que pueda el paciente corregirlo. Y esto, nuevamente, asociaciones como la Asociación de Neurogastroenterología y la Asociación Europea han determinado con la evaluación de la evidencia disponible que esta es una terapia que es muy útil para este subgrupo de pacientes. Este es un ejemplo muy gráfico, muy visual,
de un paciente que previo a reentrenar el piso pélvico, cada vez que pujaba, contraía de forma paradójica el esfínter, y vemos aquí cómo después de estas series de ejercicios coordinados, pues el aumento de la presión del recto se coordina con esta caída a nivel del esfínter anal que va a permitir la salida de la materia fecal. Las consideraciones para pensar en esta terapia en pacientes con disinergia, bueno, es otra vez identificar barreras de lenguajes, pacientes motivados, que entiendan que este es un reentrenamiento. Nuevamente, nosotros, una vez que identificamos el mecanismo a corregir, eh, pensamos en un protocolo de ejercicios, de posturas, de respiraciones, para que el paciente se vaya a casa a hacerlas. Y nuevamente, creo que su labor como especialistas del piso pélvico pues puede ser muy enriquecedora para estos pacientes, ¿no? Porque estos pacientes tienen que practicar en casa. ¿Qué hay que hacer? Corregir la disinergia, o sea, que esa descoordinación o incoordinación, que la disinergia se vuelva sinergia, que se facilite la evacuación mediante entrenamiento de la defecación simulada a través de, utilizamos baloncitos o globos que simulan la materia fecal, y nuevamente mejorar la percepción sensitiva del recto. El protocolo es muy rápido, en el se hace una exploración, se utilizan estos equipos, se le explica aquí si identificamos si el problema es pujar, ejercicios de respiración abdominal. Pujar es algo que no entienden. Utilizar estas maniobras de respiración, generar un pujo que genere la presión suficiente que se transmita al recto para vencer el gradiente a nivel anal. Utilizar algunos ejercicios de respiración como en el yoga, y visualmente, una vez que se simula la evacuación, cómo se simula el paciente con el catéter en el recto y se le pide que puje. En el caso de que el paciente, en lugar de relajar, contraiga, es algo que visualmente el paciente puede identificar muy bien, y muchas veces viene incluso de una mala postura o de que el paciente contrae los glúteos o cierra las piernas o adopta una postura que es contranatural. Entonces, estos ejercicios nuevamente se les recomiendan al paciente, y aquí hay algunas otras cosas que hemos implementado. Por ejemplo, las posturas. Ustedes, para evacuar, es la postura en cuclillas, de ese ángulo rectoanal que está cerrado cuando nos sentamos en una taza que tenemos aquí en Occidente, pues se corrigen muy bien. O, por ejemplo, esto que se ha ido popularizando, banquito. Este banquito se puede, no es lo adecuado lo que ustedes ven en la imagen, porque postura, pero tienen las piernas cerradas. Pero el ejemplo para decir, bueno, si yo subo las piernas y cierro lo anorrectal, adopto una postura con una buena respiración, esto le ayuda muchísimo a los pacientes. Y a los pacientes es particular, les gusta mucho, pero lo tienen que entender como parte de ese reentrenamiento. Una cosa importantísima en la defecación es que el paciente aprenda y que reconozca que el momento de evacuar es cuando el paciente tiene esa sensación. Y muchas veces esta sensación o este deseo de evacuar pasa en el trabajo o en el colegio, fuera de casa, y ya eso es una barrera muy difícil de vencer para los pacientes, y entonces tienen que ser como muy conscientes de que se puede reentrenar. Hay estudios, 20% de pacientes utilizando este banquito, una mejor, muy bien su posición. Y algo que es más reciente, usted interesa mucho esta parte de los músculos, es si hay algunos estudios que incluso han demostrado cómo
de los diferentes componentes de la pared abdominal es totalmente diferente y es en algunos pacientes. Básicamente la presión abdominal, que se genera a nivel abdominal, que se da esa fuerza o ese impulso, pues no nada más viene del diafragma, músculos como los oblicuos internos, los transversos abdominales, los rectos y los oblicuos internos. Y por ejemplo, hay estudios que han medido el grosor de estos músculos y curiosamente identifican, por ejemplo, que en los pacientes con estreñimiento, los pacientes utilizan muy poco los músculos oblicuos externos, están muy débiles y que básicamente le dejan toda la fuerza al músculo transverso abdominal, que necesariamente se involucre tanto en la generación de... A lo mejor son cuestiones muy técnicas, pero nada más mostrarles a ustedes cómo médicamente el reconocer cómo que se tiene que coordinar con el piso pélvico es fundamental, ¿no? Evidentemente esto es algo que el día de hoy, como médicos, la visión del médico es, pues yo tengo una técnica, curso, tengo una forma de darle al paciente el día de continencia fecal, de disinergia del piso pélvico, puedo tener mecanismo que puede ser susceptible a corregirse con una postura, con una respiración, que es algo, pero el reto es que esto es algo que está en manos del paciente, de la mano con gente como ustedes, para que esto lleve o llegue a buen curso, ¿no? Entonces, es un poco la visión, no sé qué tan técnico o qué tan complejo sea para ustedes estos conceptos, pero bueno, pues es algo que para mí en este tocar base con esta sociedad joven, innovadora es muy importante. En otras partes de motilidad digestiva trabaja de la mano de biorretroalimentación, los puede hacer un kinesiólogo, como le fisioterapeutas, como les llaman en algunas otras partes. Con Artemio, por ahí, bueno, pues hay una iniciativa de poder trabajar y incluso hacer algunos proyectos más formales a través de nuestra asociación. No sé si tengan, creo que tenemos tiempo suficiente para platicar con alguna duda, ¿no? Doctor. Sí, pues creo que parte de lo que nos emociona mucho, la capacidad o esta apertura para vincularse, yo lo digo y lo sostengo, al terapeuta nos enseñan a trabajar en conjunto, ¿vale? Parte de la formación que tenemos en la licenciatura es este trabajo, esta enseñanza de trabajo integral. Entonces, ya hablando de piso pélvico, como más nos gusta trabajar es cuando hablamos con un urólogo, con un terapeutólogo, con un gastro, porque al final es un lenguaje que eh, lo entendemos bastante bien y que lo aplicamos hacia la función. O sea, sobre, igual como usted dice, aplicado a un diagnóstico, ¿no? Como guía y sumado a eso agregamos un tema de función, bien lo dijo, por ejemplo, del abdomen, ¿no? O del transverso. Y eso nos... nuevamente, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna comentario. Este es el momento. Y Pau, entonces, adelante. Ok, ya abrí mi... Doctor, agradecerle bastante. La verdad es que está muy, muy interesante este, y es muy bueno que pues haya usted apertura ese conocimiento médico, ¿no? Que yo creo que sí es cierto, como decía mi colega. Y mi pregunta es, en su experiencia, pues realmente hablamos de la combinación de la fisioterapia, la parte médica,
podemos explicarle al paciente de que obviamente ya va a ver ya va a ver la situación de que la medicación ya no va a ser por sí sola, pues algo necesario. Yo tengo el dilema con los pacientes de que todavía quieren seguir utilizando supositorios, laxantes, enemas inclusive. Entonces, ahí es donde yo me encuentro en el dilema de cómo explicarles que eso no va a ser, pues obviamente una solución a corto, mediano o largo plazo. Esa es una pregunta bien, bien importante. Pareciera ser, y esto le pasa no nada más a ustedes, sino a muchos gastroenterólogos en general, es que estreñimiento pareciera que es una situación en general, porque el paciente no toma agua, no toma fibra y no es suficiente. Entonces los pacientes intentan todas estas medidas y ese paciente que llega con nosotros y nos dice, tengo que usar un supositorio, me tengo que poner un enema, me tengo que desimpactar manualmente, ese es el paciente donde seguramente tiene una alteración a nivel del piso pélvico. Hay alteraciones funcionales, como estas que les mencioné, pero también hay alteraciones estructurales. Tienen rectoceles, tienen cictoceles. Entonces, lo que se le tiene que decir al paciente es que tenemos que pasar de un tratamiento sintomático a un tratamiento fisiopatológico. O sea, ¿por qué tienes que estar utilizando eso que no es normal? Y en ese por qué, el decirle es que hay mecanismos diferentes a la falta de agua, la falta de fibra, la falta de movimiento. Y yo les explico mucho a los pacientes, 30% de los pacientes, el problema no es el colon, porque el estreñimiento parece que uno lo ubica en el colon, sino es piso pélvico. Y el paciente se sorprende y dice, ¿cómo? Sí, el piso pélvico es el tracto de salida. Esos son músculos, son nervios que seguramente están teniendo una función anormal. No hay muchos medicamentos que lo restauren. Siempre les pongo varios ejemplos y uno de los ejemplos que les pongo es, probablemente es como el que aprende a manejar mal. Y si yo aprendo a manejar mal, lo voy a hacer de forma innata, creo que lo hago bien, pero no está bien y no me doy cuenta de que está mal. Entonces, la gente que aprendió o no pudo tener un desarrollo apropiado de estos mecanismos, pues no van a ser conscientes de esto. Entonces, es decir, a ver, no, no es normal. Y no es fácil, ¿eh? Porque esos pacientes van a seguir queriendo ponerse su supositorio y tomarse o ponerse su enema, pero es como irle cambiando un poquito a bajar las expectativas y de pronto yo tengo pacientes que se vienen tomando 5 o 6 pastillas, se ponen supositorios o se ponen un enema una vez a la semana y decirle, a ver, mi objetivo no es que no te los voy a quitar en una semana, es que cada vez utilices menos y que acabes de entender que probablemente la solución integral es restaurar esto. O sea, para muchos pacientes, y esto es parte de lo que nosotros queremos trabajar, es no son conscientes de que la defecación es un acto donde el piso pélvico es fundamental. Entonces, estamos hablando de un 30% de pacientes con estreñimiento, su problema es piso pélvico. ¿Cómo hacerles entender al paciente es justo esto? A ver, nosotros podemos seguir haciendo la medicina sintomática, que es la que hemos hecho toda la vida, o sea, resuelvo un síntoma a base de medicamentos, pero no te voy a corregir el problema si no conozco el mecanismo. Y conozco hoy el mecanismo porque tengo pruebas, hay pruebas diagnósticas, pero además es decirle, si yo encuentro el mecanismo, puedo tener una solución diseñada como un traje a la medida. Eso también les gusta mucho a los pacientes, es decir, a ver, no todos los estreñimientos van a funcionar igual, no todos van a responder a la misma dosis. En el caso, y ustedes lo saben muy bien, en lo que ustedes hacen, bueno, pues ustedes hacen tratamientos personalizados para cada una de las patologías dependiendo del paciente, de la fuerza, de la edad, de la sensibilidad. Entonces yo creo que esto es un poquito cambiarle el chip al paciente, decirle, a ver, te tienes que estudiar, tenemos que conocer el mecanismo y luego regresas dependiendo de cuál es la alteración. Pero sí es algo que no nada más lo sufren ustedes, nosotros lo sufrimos muchísimo también. Ok, gracias, doctor. Adelante, Laura. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Igual que mis colegas, pues agradecer
esta ponencia tan interesante y sobre todo que nos abre muchísimo el panorama. Mi pregunta, doctor, es un poco más, ¿cuál sería mm, como la línea a seguir? Porque creo que me voy a explicar mejor poniéndole el ejemplo. Tengo una paciente con incontinencia eh, anal, ¿no? Entonces va al ginecólogo y le comenta pues su problema al ginecólogo. Y entonces el ginecólogo la manda con el coloproctólogo, ¿no? Y el coloproctólogo le dice, haz Kegel 3 meses y si no estás mejor te opero, ¿no? Entonces ella pues buscando soluciones llega a mi consulta y entonces, por lo que entiendo, también sería importante pues que no solamente la vea el proctólogo, sino desde el gastroenterólogo, ¿no? Eso que tú mencionas es una situación muy común. No, a ver, dentro del área de gastroenterología, el coloproctólogo tiene, y algunos coloproctólogos hacen neurofisiología, pero dentro del área de, de gastroenterología hay una subespecialidad que es fisiología y motilidad digestiva, hoy se llama neurogastroenterología, y somos ese especialista como ustedes que tenemos las pruebas, las técnicas, los criterios como para decir, hay algo antes de la cirugía, hay algo antes de desestimar un tratamiento médico que funcione o no, que es conocer o estudiar integralmente la fisiología anorrectal, esofágica, gastrointestinal, colónica, porque hacemos muchas otras más cosas. Pero esto es un gran problema porque esta parte, y no es más que de repente conocer las limitantes y esa ausencia de trabajar en equipo, que es decir, el urólogo, el ginecólogo o el gastroenterólogo me manda a hacer Kegel y lo hacen con una hojita de papel que imprimieron en internet, se lo dan al paciente, hace esto, llega el paciente y te dice, doctor, los ejercicios que usted me va a poner ya los hice. Y nosotros tenemos que luchar un poquito contra eso, es decir, a ver, yo necesito conocer tu fisiología, tu mecanismo, para que sí, los ejercicios de Kegel van a ayudar, pero a lo mejor no son suficientes o no son los únicos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Es una muy buena pregunta porque es trabajar en sinergia con ustedes, es decir, ustedes tienen que decirle al paciente, te han hecho una manometría no rectal, te han hecho un ultrasonido endonal, dile a tu médico, dile a tu gastroenterólogo, dile a tu coloproctólogo, y si no, referirlo, esto que nosotros hacemos somos neurogastroenterólogos o fisiología del aparato digestivo, no, así como ustedes no vemos muchos en México, pero ya hay una asociación formal, y nosotros somos gastroenterólogos que podemos decirle al coloproctólogo, de acuerdo, no va a funcionar con la fisioterapia, no va a funcionar con la biorretroalimentación, es un esfínter súper dañado, lo tienes que operar. Perfecto. O decirle al coloproctólogo, espérate un poco, porque a lo mejor con estos ejercicios no curo, pero sí tengo un músculo más sano para que cuando tú te operes tengas un músculo con mejor resistencia. Entonces, un poco el que ustedes nos conozcan es justo como para conducir a los pacientes. No hay muchos, pero por ejemplo en Ciudad de México hay neurogastroenterólogos en el Hospital Español, en el Hospital de Nutrición, en el Centro Médico, en Monterrey, en Guadalajara. Busquen a gastroenterólogos que tengan esta subespecialidad en fisiología digestiva y neurogastroenterología. Como para nosotros conocerlos a ustedes es muy importante. O sea, porque a ver, nosotros yo trabajo con mis pacientes, le dejo mis ejercicios, pero sí me hace falta decirle, y quiero que vayas con la fisioterapeuta del piso pélvico el resto de la semana o de la quincena para reforzar y que llegues con 2, 3 herramientas que fortalezcan tu piso pélvico. Entonces, estamos en medio, ustedes y nosotros, de los coloproctólogos, los urólogos, los ginecólogos. Y es cierto, ¿eh? O sea, yo esto es algo que venimos años trabajando con nuestros colegas. El ginecólogo es un poquito renuente, reticente a decir, la mando, porque cuando hablan de incontinencia, lo primero que piensan algunos colegas es que va a pensar que fue mi culpa, ¿no? La incontinencia fecal. Y a los pacientes les decimos, la incontinencia fecal es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que no es nada más tu parto, tu cesárea, tu episiotomía, sino a lo mejor es que en 10 años vas a tener diabetes, obesidad, vas a tomar fármacos que debilitan tu piso pélvico y tienes que llegar a esa etapa de tu vida con un piso pélvico mucho más sano, ¿no? Entonces,
Creo que la pregunta es muy buena porque, bueno, pues es tratar de reventar a los pacientes en ese sentido, ¿no? Y que ustedes conozcan esto, ¿no? Gracias. Igual ya aprovechando, también déjenos su contacto para que le podamos referir a nuestros pacientes. Sí, bueno, Artemio tiene mis datos, un poco, y esto en su momento, ustedes van a tener foro también en nuestra asociación, en la Asociación Mexicana de Neurogastro, para que los conozcan, los demás colegas, a todos ustedes, somos más de gastroenterólogos en México, hay más de 2000, festivas hay como 200 igual, entonces para que lo. Perfecto. Tenemos dos preguntas en la caja en el chat. La primera de ellas es de Carla Frías. Dice, buenas noches. Disculpe, doctor. En cuanto al criterio médico, ¿en qué tipo de pacientes y situaciones es que se decide como primer método de tratamiento el uso del enema? El enema es una medida es un último recurso que nosotros tenemos que emplear en pacientes que tienen esto que se denomina impactación fecal, ¿no? Ese paciente que yo tengo que meter un enema o recomendar un enema rectal y luego tratar de que esto no vuelva a suceder. Pacientes que tienen una lesión medular, pacientes que no toman suficiente agua, esto frecuentemente se ve en ese paciente que es crónicamente, ¿no? Y que tiene esto que se llama impactación. El enema no es suficiente, hay que hacer una extracción digital. Y bueno, si es parapléjico, que no puede rehabilitar, poco estamos peleados en recomendar a los pacientes que utilicen un enema o un supositorio. Como medida inicial, sería en esos casos. Estoy hablando de casos. Bien nos comenta Laura Luz. Doctor, buenas noches y gracias por compartir esta noche con nosotros. Mi pregunta es, en el caso de paciente postoperado de cáncer de colon, una hemicolectomía, ¿en cuánto tiempo ya podemos trabajar con el biofeedback y la reeducación del músculo, de los músculos del suelo pélvico? ¿O alguna otra recomendación? Eso habitualmente nos mandan pacientes para reconexión, dependiendo de si es un cáncer de recto o un cáncer de colon, pero habitualmente 4 o 6 semanas después, y previa a la reconexión, cómo está En- el tono, la fuerza, 4 o 6 semanas después, para que cuando el paciente llega a reconectarse, pues tenga un piso pélvico, un poco de esos episodios de incontinencia, de diarrea posoperatoria, ¿no? ¿Alguien más tiene algún micrófono, abrir cámara? Yo tengo una última. Quisiera saber qué tan recomendables son, pues ahorita he visto que hay mucho en auge, me parece, que a veces también no es que lo hagan en clínicas, sino lo hacen como en consulta. Van con esta premisa de que es como para limpiar toda la zona de... ¿Es clínicamente recomendado? No nos gustan, o sea, no nos gusta, sé que es, y, a ver, este es un concepto que viene un poquito de la medicina tradicional china, donde esta cuestión de las lavativas y demás, hay incluso una cuestión de medio cultura, vaya, no deja de ser un enema, pero bueno, fisiológicamente el colon es una estructura que está habituada a secretar agua y es para sacar cosas, no para meter cosas así muy, yo lo explico a los pacientes. No nos gusta porque no deja de ser un procedimiento que tiene un riesgo. Cuando yo hago una colonoscopía, tengo riesgos medidos, meto un aparato, pero sí nos ha tocado ver lesiones terribles, o sea, pacientes que le hicieron un lavado colónico con agua, granos de café, donde hay quemaduras a nivel rectal, perforaciones. O sea, esto que tú dices, bueno, se hacen ya no en un hospital, medicina estética, esta cuestión ahí mudo de y cosas así, no son recomendables. O sea,
Si estás pensando en eso, mejor busquemos una opción más que médicamente podemos recomendar, pero eso definitivamente no nos gusta. Hay nutrólogos que lo hacen, hay algunas gentes que se dedican a esto, pero pues nosotros somos un poquito más cautelosos, ¿no? Porque sí tienen un riesgo no medido. Claro. Y también nos pregunta Eva, doctor, si hay algún director de neurogastros, perdón, en el Eh, país. Está en la página, se las voy a poner, se llama motilidad.org, es la página de la Asociación. No estoy seguro que todavía esté ahí el directorio, porque también es, ahí estamos agrupados, que ustedes pueden ver, también ahí tenemos sesiones mensuales desde hace, y la pueden checar, se llama motilidad. Tenemos ahí un evento también anual que se hace en marzo, y hay una sección casi siempre podemos en sinergia con ustedes. Estoy seguro que si mandan pues les podemos recomendar a alguien. Yo estoy en Veracruz, en Ciudad de México hay varios colegas, en Monterrey, Mérida. Busquen lo que antes se llamaban motilólogos o expertos en motilidad gastrointestinal, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aprovechar? O damos por concluida la sesión. Hola, buenas noches. Gracias, gracias principalmente, yo, en lo personal, pues no conozco, y aprovechando que usted está aquí, trabajo igual con el área de urocoloprocto y todavía tenemos clínicas en cuanto a los tratamientos de primera elección, en cuanto a cómo dan el manejo de los senos estimulantes versus a lo mejor primera opción. Justamente yo hice la pregunta sobre los enemas porque clínicas pues ya no están actualizadas. Tenemos a la par de la Asociación Mexicana de Neurogasto está la gastroenterología, que es la asociación más grande, y ahí están nuestras vías y consenso sobre estreñimiento. La página de la Asociación Mexicana de Gastro es gastro.org.mx. Ahí está los consensos, las guías. Y nosotros sí hay nuestro consenso. En el manejo médico del estreñimiento tenemos muy claro que la primera línea terapéutica es fibra, agua, ejercicios. La segunda línea después de la fibra son laxantes como el polietilenglicol, que son laxantes osmóticos. Medicamentos, hay medicamentos específicos para moléculas que antes no existían, y dos laxantes estimulantes. Los xenócidos lo dejamos como medicamentos de rescate, o sea, es un agudo no más allá de 4 semanas. Si el paciente tiene que estar tomando el enema o el supositorio es lo que le resuelve, ese es un paciente que se tiene que estudiar, ¿no? En este algoritmo, pues este es un paciente que tiene un trastorno del piso pélvico, un estreñimiento que definitivamente va a estar dependiendo. Algoritmos sigues. La última guía de estreñimiento, a lo mejor no es 2024, pero está cercana a eso, y tienen que incluso en esas guías se propone el diagnóstico basado o el tratamiento basado de acuerdo al tipo de estreñimiento, ¿no? Hay estreñimiento de tránsito colónico lento, estreñimiento
por disinergia del piso pélvico, estreñimiento asociado a síndrome de intestino irritable, que es un estreñimiento más común y menos complejo, ¿no? Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Es muy enriquecedor y esperemos que los proyectos que tenemos en conjunto se consoliden para lo que necesite. Igual en nuestra página www. Ya previamente la compartí. Ahí pueden encontrar un directorio de todos los fisios especializados en el país, ¿vale? Este número constantemente está en crecimiento, entonces a su disposición y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.